Buenas noches, bienvenidos a nuestro webinar sobre prendas de protección térmica para fuego repentino y arco eléctrico. En este episodio exploraremos la importancia de utilizar prendas adecuadas para protegerse contra estos riesgos en su entorno laboral. Acompáñanos mientras descubrimos consejos y mejores prácticas con la entrevista con el experto en tema, en nuestro invitado especial, Nicolás Gómez. Nicolás Gómez cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro de empresas de energía, del sector eléctrico minero, de generación, transmisión y distribución, y áreas de petróleo y gas, cooperando con la implementación de exitosos programas de seguridad tanto en Chile como en otros países, dictando charlas y seminarios en estrecha colaboración con nosotros. Adicionalmente, supervisa procesos de diseño, control, auditoría interna y certificación de equipo de protección personal con prestigiosos organismos internacionales como UELI y ITEX. Yo soy María Chies, gerente para América Latina de Westex, una empresa líder en fabricación de telas de protección ignífuga para arco eléctrico y fuego repentino, con más de 150 años de experiencia. Junto con Nicolás, esta noche, guiaremos a través de ese apasionante tema. Así que prepárate para adentrar el fascinante mundo de las prendas de protección térmica para arco eléctrico y fuego repentino. Estamos muy contentos de tener la oportunidad aquí en vivo con ustedes de compartir esa información. Nicolás, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este webinar. Estamos emocionados de tener a un experto de prendas de protección térmica. ¿Cómo está, Nicolás? Muy bien, María. Muy contento de estar con Westec Millic en esta noche. Les agradezco desde ya la invitación. Y bueno, siempre es un agrado compartir este apasionante mundo de las prendas de protección antiflama contra arco eléctrico y fuego repentino. Y bueno, la idea es que hoy podamos hacer una conversa acerca de diferentes temas de la industria y que nuestros invitados, que desde ya los saludo, se sientan bienvenidos y bueno, podamos aprender y hacer consultas en cuanto a temas relacionados a las prendas de protección. Perfecto. Y nuestros invitados de hoy pueden enviar sus preguntas por chat, que las responderemos al final de este webinar. ¿Cierto, Nicolás? Así es, Entonces, María. para comenzar, Nicolás, nos encantaría saber cuál sería el proceso para desarrollar un programa de prendas de protección térmica exitoso. Sabemos cuán difícil es todo el proceso de eso. Entonces, podría compartirnos algunos pasos claves que los profesionales de seguridad de la industria deberían seguir, por favor. Y dejo Muy la bien, palabra María. contigo. Gracias, María. Sí, básicamente, bueno, el tema es complejo, lo conversábamos en el podcast de hace unos días atrás. Es un tema bastante interesante, pero a la vez poco difundido, poco practicado. Generalmente lo que sugiere el ISP, el Instituto de Salud Pública en Chile, es una gestión de EPP, que son ciertos pasos de una rueda que se van completando desde la evaluación del riesgo hasta la disposición de la prenda final. Pero lamentablemente, por experiencia en el mercado chileno, siempre se opta por el tema, siempre se hace el paso de la compra y la reposición de la prenda. Y todos los demás puntos que van en esa vuelta no se llevan a cabo o es un tema muy poco claro. Entonces hoy día quería compartir con ustedes 5 puntos, los cuales considero que son necesarios poder revisar en el proceso de implementación de EPP para que esto pueda ser exitoso y que al final no genere inconvenientes al usuario a la hora de implementar este tipo de prendas, tanto para fuego repentino como arco eléctrico. Hoy principalmente nos vamos a centrar en el arco eléctrico,
Y bueno, el primer punto es la evaluación del riesgo. Primeramente, debo realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos térmicos que tengo en el entorno laboral. Esto implica identificar los posibles peligros relacionados con el arco eléctrico y determinar la exposición potencial de los trabajadores a estos riesgos. Una cosa que en el sector eléctrico he visto que lamentablemente no se practica es un estudio de la IEEE 1584, que la NFPA sugiere que es el estudio de energía incidente, para poder determinar la energía a la cual estoy expuesto y luego de eso poder adquirir el EPP con una clasificación de arco X. Ese proceso muchas veces he visto que lamentablemente no se hace y es imprescindible si quiero tomar la NFPA 70E como estándar de mi empresa, es un paso fundamental. Segundo punto, la selección de prendas. Ese es un tema que nosotros vemos mucho, el cual es un tema fundamental. Una vez que se comprenden los riesgos que tengo, en este caso arco eléctrico, es fundamental y crucial seleccionar las prendas de protección adecuadas, ¿ya? Esto implica considerar los estándares de seguridad relevantes, por ejemplo, NFPA 70E, NFPA 2112. Una cosa que pasa mucho en el mercado chileno es definir qué tipo de prenda me sirve para el riesgo el cual estoy expuesto. Por ejemplo, si soy NFPA 2112, si soy fuego repentino, perdón, soy NFPA 2112. Y si soy arco eléctrico 70E, las prendas van bajo ASTM F1506. He visto muchos casos en los cuales tenemos que capacitar para entender que la NFPA 2112 no es un estándar aplicable para el sector eléctrico, el cual va bajo ASTM F1506. Entonces, estos estándares son relevantes, diferenciar sobre qué riesgo quiero trabajar en base a la evaluación que he hecho. Y luego debo buscar prendas que cumplan con estos estándares. Y ahí también hay una tarea bastante importante y bastante complicada, según me comentan algunas áreas de adquisiciones. Además, se debe tener en cuenta los factores como el nivel de protección requerido, el tipo de tejido que voy a ocupar. Lo vamos a ver más adelante. No todos los tejidos van a servir para todos los riesgos. Hay veces que puedo probar algún tejido que no necesariamente va a servir en otro entorno laboral. Entonces, también las características especiales, como son la protección, en este caso, arco eléctrico, y otros agentes externos. Por ejemplo, en minería se da mucho el tema de la protección contra químicos, como son el ácido sulfúrico. Debo buscar una tela que cubra, aparte del arco eléctrico, una protección adicional, como puede ser el riesgo de ácido sulfúrico o algunos químicos agresivos, los cuales algunas fibras puntuales del mercado pueden cubrir. Entonces, ese es el segundo punto. El tercero, capacitación y concientización. Un tema que lo hemos tratado muchas veces, es un tema que no se toma muy en cuenta, lamentablemente, y la capacitación y concientización tanto del usuario como el área de compras o el área de seguridad, HSE, es un tema fundamental. Si el cliente o el usuario no entiende para qué es la prenda, es muy difícil que pueda protegerse. Y en eso creo que hay que hacer un hincapié fundamental, el énfasis de poder capacitar a el usuario, incluyendo cosas tan simples como el uso correcto de la prenda de protección térmica, incluye el ponerse y quitarse la prenda, inspeccionar la prenda en busca de daños. Eso la NFPA 70 lo sugiere y muchas veces no se hace. Cuando hay un inconveniente de ese tipo, siempre se recurre al proveedor, cuando en realidad hay muchos pasos anteriores que son responsabilidad del usuario final de la prenda. También es importante crear conciencia sobre los riesgos y la importancia de utilizar estas prendas en todo momento. Eso se hace con las capacitaciones. Entonces, les dejo la invitación a poder considerar cuando tienen un proveedor de PP que los capacite en cuanto al uso correcto de las prendas antiflama, cualquiera que sea su riesgo. Cuarto punto, implementación y cumplimiento. Una vez que se han seleccionado las prendas adecuadas y se ha brindado la capacitación necesaria, es crucial implementar y hacer cumplir el uso de las prendas de protección térmica y establecer políticas claras y asegurarse que se sigan en todo momento. ¿Ya? También se debe realizar inspecciones regulares para garantizar que las prendas estén en buen estado y se utilicen correctamente. Todos esos pasos los dice las normas, es una obligación y no es responsabilidad netamente del proveedor de prendas. Último punto y no menor, evaluación continua y mejora. Dentro de las capacitaciones siempre se da el tema de que alguna prenda puede que no funcione en el lugar de trabajo
por diferentes características de la tela, diferentes características del entorno laboral, el riesgo de contacto con ciertas sustancias, el trabajo mecánico de la prenda. Entonces es importante recopilar el comentario de los trabajadores, monitorear cualquier incidente o accidente relacionado con los riesgos térmicos y realizar ajustes en el programa según sea necesario. También mantenerse actualizado con las nuevas tecnologías y mejores prácticas es fundamental. Hay veces que hay telas que reemplazan otras. Por ejemplo, para mí, hoy día en la minería Westec DH tiene una función vital a la hora de resistir químicos agresivos como el ácido. Si seguimos utilizando algodones en ese tipo de entorno, puede que no sea la mejor alternativa. Entonces siempre es bueno en las capacitaciones preguntar al proveedor sobre las nuevas alternativas que hay en el mercado en función de tecnologías. Tus consejos súper buenos para un programa exitoso. Y ahí me gustaría de complementar que de nuestra parte, de la parte de Marshall Moffett, en términos de prendas, las dos empresas son certificadas ASTM 1506, que eso implica que tenemos todo un control de una organización externa como Welly, que hace todo eso para la tranquilidad de los usuarios finales, ¿no? Muchas gracias por tantos consejos aquí súper importantes para este programa. Y ahora me gustaría abordar algunas de las dudas más comunes que surgen entre los que especifican prendas de protección térmica. Estas preguntas pueden ayudar a aclarar conceptos y brindar un guía útil para nuestros oyentes que están aquí nos acompañando hoy. ¿Está listo para responder a esas preguntas, Nicolás? Siempre, María, siempre listo. Excelente. Entonces, empecemos con una pregunta frecuente que es, ¿qué insumos o componentes son importantes tener en cuenta al evaluar la calidad de una prenda de protección térmica? Perfecto, muy buena consulta, María, muy buena pregunta. Bueno, creo que el principal ítem de las prendas antiflamas es la tela. 90% de la prenda se compone de tela y ustedes ahí juegan un papel sumamente importante porque las telas es el punto vital. Siempre, obviamente, tenemos el respaldo de ustedes en ese aspecto y considero que es importante. Pero también cuando me realizo el programa de certificación de prendas para Marshall Moffett, hay insumos críticos que Huele, en este caso Huele o ITEC lo determina como insumo crítico. Una de ellas es la tela, pero también hay que prestar atención al tema de los hilos, de la fabricación de la ropa, y también el tema de cierres o botones, ¿ya? La prenda tiene que quedar operativa luego de un riesgo de arco eléctrico, entonces es importante que esos insumos críticos estén en la prenda y estén en buenas condiciones. Por eso la importancia de revisar la prenda antes de ocuparla, para saber que esos insumos críticos como cierre, botones, estén en buenas condiciones. Hay otros insumos que no son críticos, y acá hay un tema muy importante, porque me han hecho varias consultas en mi visita a diferentes empresas, es con relación al tema de algunos sellos que la prenda lleva en la parte exterior, que son hechos con material no antiflama. Entonces al cliente le queda la duda por qué permiten, si la prenda es completamente antiflama, por qué permiten que ciertos sellos como la etiqueta o algún adorno o alguna grifa, como le decimos nosotros, pueda ser no antiflama. Se permite. En un espacio limitado de prenda puedes ocupar insumos que no son antiflama y eso está reglamentado y está permitido. Quiero despejar esa duda para que no quede el concepto de que toda la ropa es 100% antiflama. Es un mito, parece una pregunta lógica o un comentario lógico, pero no es así. Se permiten ciertos insumos que no son críticos, solamente hay que reportarlos al ente certificador, declararlos, medida, tamaño, composición, y con eso cerramos. Cierto. También en la 2112 habla del tamaño de los parches, que deben ser pequeños, nada Exacto, gigantesco. no ocupar mucho espacio en la prenda, es lo que dice. La nueva versión 1506, hago un alcance, habla del tamaño, lo da en pulgadas cuadradas y Sí. da el tamaño. Antes no lo tenía, la última versión ya da un tamaño para la 1506. Exacto, exacto. Y me gustó mucho
cómo separaste entre componentes críticos y componentes no tan críticos. Que es no críticos respaldados por el capítulo 9 de NFPA 2112. 2112, sí, exactamente. Sabes mucho, ¿no, Nicolás? Todas las normas. Hacemos el esfuerzo. Bien. Entonces pasamos a otra pregunta relevante aquí en el contexto de las prendas de protección térmica. A menudo menciona el ATPV, ¿cierto? Que en inglés Arc Thermal Performance Value, como un indicador clave de su capacidad de protección, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿podría explicarnos qué es el ATPV y cómo se utiliza al especificar prendas de protección térmica? ¿Cuál es la importancia cuando se especifica ese tipo de prendas? Muy bien, María, buen tema también, interesante. Bueno, el ATPV lo define, es la clasificación de arco de las prendas antiflama y es básicamente la energía térmica incidente máxima expresada en calorías por centímetro cuadrado o kilojoules por metro cuadrado, según la versión NFPA 70E, las dos opciones son buenas, generalmente se lo da en calorías por centímetro cuadrado. Es la energía que un material o un sistema de materiales, pueden ser de varias capas, puede soportar antes de que se produzcan quemaduras de segundo grado con un 50% de probabilidad. Esa es la definición de la NFPA para el ATPV y no es un valor fijo, ¿ya? Y en esto quiero descartar otro mito que generalmente los compradores o los usuarios consideran. Por ejemplo, Marshall Mofa vende una tela de 8,7 Ultrasoft 301, 8,7 calorías, y creen que ese valor no puede modificarse. O sea, si me vendiste 8,7, tienes que siempre pasarme 8,7. Y ese valor es un promedio es un promedio de un ensayo de 7 disparos a una tela. Por lo tanto, ese valor va a ser modificado probablemente en un nuevo ensayo y no va a reportar el mismo valor. Obviamente van a estar dentro de un rango, pero nunca va a ser el mismo valor exacto. Entonces, por favor, les sugiero que cuando vean el tema de ATPV con fabricantes textiles, si bien uno necesita, según el estudio de energía que ya hizo, un cierto valor, no puede anclar al fabricante o al proveedor en un ATPV necesario, porque muchas veces puede que la tela no llegue a ese valor. Muy bien, exactamente, porque el ATPV, el ensayo del ATPV, que se hace por la STMF 1959 o por la IEC 6148221-1. Método A. Método A, exacto. Sí. Es una evaluación estadística, ¿no? Que hacen con no mínimo 21 muestras, entonces hay variabilidad en el proceso, esto es importante. Y también en la nueva norma 1506, dice que por encima de 10 calorías por centímetro cuadrado no hay decimales. O va 10,5, vaya 10, si es 10,6, vaya 11. Entonces también... Buena noticia, María, esa, buena noticia. Sí, exactamente, muy bien. Y como estamos ahí hablando de ATPV, me gustaría abordar otra distinción importante en el ámbito de las prendas de protección térmica. La diferencia entre el ATPV y el EBT, ¿no? Que es la energía de break open. ¿Podría explicarnos cuál es la diferencia entre estas dos medidas y cómo se aplican en la especificación de prendas de protección térmica? Muy bien, María. También, excelente pregunta. Bueno, con mucho gusto, María. Tanto el ATPV como el EBT son medidas utilizadas para evaluar la capacidad de una prenda de protección térmica contra los peligros de, obviamente, arco eléctrico, pero se enfocan en aspectos ligeramente diferentes. ¿Ya? El ATPV, como mencionamos anteriormente, representa la cantidad de energía incidente medida en calorías por centímetro cuadrado que una prenda puede resistir sin que ocurra una quemadura de segundo grado. Es una medida de resistencia de la prenda a las altas temperaturas generadas durante la exposición al arco eléctrico. Por otro lado, el ATPV, el EBT, o umbral de ruptura por energía, según la traducción del inglés de Energy Break Open Threshold, es una medida que indica la cantidad de energía incidente necesaria para que una prenda falle estructuralmente y se rompa, permitiendo que el calor y la energía penetren en el área protegida. Se mide también en calorías por centímetro cuadrado, igual que el ATPV, pero el EBT es una medida crítica, ya que indica que
ya que indica el punto en que la prenda deja de proporcionar protección adecuada y puede generar lesiones al usuario, ¿ya? Al especificar prendas de protección térmica, se recomienda seleccionar una prenda con una TPB igual o mayor al nivel de energía incidente esperado. Por ejemplo, si hice mi estudio de energía incidente y me da 8 calorías, voy a buscar una prenda que tenga 10. ¿Ya? Al mismo tiempo, asegúrese de que el EBT esté por encima del nivel de energía en el que se producirá una falla estructural. Entonces, resumiendo, el ATPB, cuando se genera un arco eléctrico, ATPB es la tela tiende a quemar antes de romper y en el EBT tiende a romper antes de quemar. Generalmente las telas donde se da el mayor fenómeno de EBT son esas telas de polerón. Por ejemplo, el tipo pullover que vendemos nosotros con tejidos Western tiende a reportar EBT. Hay algunas excepciones, pero generalmente se da muy poco. Generalmente la mayoría de las prendas va por el ATPB. Entonces, básicamente esas son las dos diferencias. No discrimine uno u otro. Cuando partió este tema de diferenciar los dos tipos de medidas, ATPB o EBT, el comité F18 cometió un error en el cual decía que la tela con EBT era una tela inferior a la ATPB y no la sugerían. Después se dieron cuenta que era una característica esencial de la tela y dijeron, mira, son dos clasificaciones diferentes, las dos son válidas y son porque las telas se comportan de esa forma. Tengo una experiencia en relación a eso. Una vez en Enel hicieron una evaluación de las prendas y cuando vieron el Polar vieron que decía EBT 21.8 calorías. Y dijeron, queremos ver el ATPB. Entonces me escriben un correo, me consultan y le digo, ese tipo de prenda reportó un Energic Open Threshold, o sea, una ruptura por umbral de ruptura de energía, no se va a clasificar como ATPB. Entonces querían rechazar las prendas porque la norma dice ATPB. La norma menciona las dos. Entonces hoy día, junto a Weste, queremos aclarar esa diferencia que se produce y dejarlos con la tranquilidad de que los dos son válidos. Lo que sí el EBT, si se puede en el estudio de energía incidente buscar una tela que tenga una protección mayor, excelente, pero es una característica de las telas. Exactamente. Y nosotros como empresa textil tenemos siempre que reportar el menor valor. Entonces, en el ensayo de la ATPB tiene que ser siempre el menor valor, o ATPB o EBT, ¿cierto? Exacto, María. Ok, muy bien. Y hablando ahora un poco del componente crítico, tela, me gustaría abordar el tema de tratado versus inherente, porque hay mucha duda en todos los mercados. En todos los es mercados el tema. de América. Brasil, Chile, Colombia, Argentina, todo, que era una tela inherente, y cuando pregunta a alguien, pero ¿qué es inherente? Inherente es inherente. Entonces, hablar un poco de esta definición, entonces, ¿podría explicarnos la diferencia entre esas dos opciones y cómo afectan la protección del usuario? Bien, voy a intentar, María, voy a intentar. Es una pregunta difícil desde el punto de vista de que lamentablemente es un tema comercial. El tema del tratado inherente quedó así desde el año 1960 o un poco antes, cuando se descubrió que el amianto o el asbesto, que era una fibra mineral, se podían fabricar prendas de protección contra el fuego porque el mineral tenía alta resistencia a la temperatura. Entonces empezaron a fabricar prendas y se tomó el tema intrínsecamente antiflama, o sea que el mineral en sí era antiflama y no había que hacerle ninguna ingeniería textil, él era antiflama en su naturaleza, lo cual es verdad. Cuando se retiraron esas prendas, hay una empresa textil, DuPont, tomó el término intrínseco y lo empezó a ocupar en su fibra Nomex. Y de hecho comentaba que su fibra básicamente nació igual que el amianto, no le han hecho nada y es intrínsecamente antiflama, cuando en realidad es un tejido que obviamente fue molecularmente modificado, derivado de los hidrocarburos, amidas, poliamidas, pararamidas son derivados del hidrocarburo, que es inflamable. Obviamente con la tecnología textil adecuada modificaron las moléculas para realizar una tenua fibra, primeramente la Nomex, antiflama, y quedó con ese término inherente. O sea, quería decir que prácticamente no había que hacerle nada y la prenda era resistente y era lo mejor que había.
Cuando en 1989 Westech fabricó Indura y posteriormente en 1995 Ultrasoft con un algodón tratado, era un algodón tratado durable. Entonces fue la competencia directa a la fibra Nomex, que era inherente. Entonces siempre quedó ese término inherente y tratado como inherente Nomex, tratado Ultrasoft, inherente bueno, tratado malo o inferior en protección. Bueno, hoy día con los avances de la tecnología textil nos damos cuenta de que ese tipo de terminología quedan obsoletas, porque hoy día hay mezcla de fibras de Nomex con algodones o Nomex con fibras que no son necesariamente inherentes y están en el mercado como una tercera variable. Entonces hoy día hablar de inherente y tratado está desactualizado el término. La verdad que es un tema netamente comercial. Cuando a mí me preguntan, ¿tienes tela inherente? Yo le pregunto la contrapregunta automáticamente, ¿a qué te refieres con inherente? Y me sonó una tela que no necesita ser tratada. Digo, entonces estamos mal porque todas las telas del mercado son tratadas. Algunas son tratadas químicamente en sus moléculas y otras son tratadas químicamente en la fibra, pero todo es tratamiento. Ahora, ¿qué dura más o qué dura menos? Los dos duran, pero obviamente hay un tema de el riesgo que yo tengo y al que me voy a exponer. Ejemplo, si voy a trabajar en una empresa como Enel, Saesa, empresas que son eléctricas, pero su trabajo es más de líneas de alta tensión o verificar tablero, es un trabajo que no es tan agresivo en algunos casos, podremos ocupar un algodón tratado, va a andar bien, va a durar, sí, va a durar. Pero si yo voy a trabajar en una forestal bajo NFPA 1977, no me conviene ir con algodones como capa exterior para combatir el incendio. Ahí tengo que ir con alguna fibra más resistente térmica y mecánicamente, como pueden ser fibras de aramida, agregarle tencel o algodón para darle más suavidad, o voy directamente con alguna fibra aeroespacial como los PVO. Pero depende del riesgo, es donde yo puedo ocupar las telas, y esas dos terminologías prácticamente están obsoletas. Exatamente. É mais uma terminologia de marketing do que realmente toda tela tem uma transformação química. Pode ser de base orgânica, de base inorgânica, então é melhor falar de fibras sintéticas, certo? E fibras naturais. En verdad tenemos tres tipos de fibras para hacer telas de protección térmica: las monoacrílicos, las aramidas y los algodones. Básicamente eso, y mezclamos entre ellas para hacer una mezcla ahí, una mezcla buena. Una mistura. Una mezcla buena. Una mezcla. Blend, Exacto. el vino Exacto. que Nicolás está tomando hoy. Un blend de uvas, ¿no? Okay. Y Nicolás, solo para complementar este tema, ¿qué dice la NFPA 70E de algodones que no son durables, que pierden sus características con lavados? Sí, ese es un buen punto, María. Reforzando la idea anterior, cuando el comprador me preguntaba, bueno, ¿vendes inherente o tratado? Y lográbamos explicarle la diferencia para fortalecer el punto del algodón tratado, que no es ningún misterio. La NFPA 70E en el capítulo 130, la letra 11, cuando habla de la nota informativa número 1, dice: algodón retardante a la llama durable otorga protección térmica, y nombra otras fibras más como el Nomex o el modacrílico. Esas prendas otorgan protección térmica frente al arco eléctrico. No está discutido. En la nota informativa número 12 dice: algodones con tratamiento a la llama no durable no se recomiendan para la industria eléctrica. Entonces hace la diferencia entre un algodón durable, como puede ser el fabricado por Westech, y un algodón no durable o genérico, como fabrican otras empresas en el mercado. ¿Cuál es la diferencia y cómo saberlo? Bueno, hay que mirar al fabricante. Cuando yo tengo una tela y me especifican un Ultrasoft, tengo que ver quién es el fabricante que está detrás de la ingeniería textil antiflama. ¿Es un fabricante con reputación? ¿Cuántos años en el mercado tiene? ¿Qué clientes hoy día utilizan esas prendas? ¿Hace cuántos años que está en el mercado fabricando? Esos son datos duros para poder determinar si puedo ocupar ese algodón durable. No durable. Un punto importante: las empresas que generalmente fabrican algodones modificados pueden ofrecer una carta de garantía al cliente, de la cual ellos se asumen
la garantía de que la prenda va a durar toda la vida útil y no van a tener problemas con la resistencia antiflama, siempre y cuando se observen las políticas de lavado y cuidado. Obviamente, cualquier fabricante lo va a decir. Pero generalmente las empresas que hacen algodones tratados y no pueden garantizar una consistencia de la tela, no van a dar garantías. En ese caso, y por eso, es una de las tantas razones por la cual trabajamos junto a Westec, porque consideramos que son algodones tratados durables dentro de otras fibras que hoy día han innovado y tienen, y creo que esa es la diferenciación principal. Otro punto importante a recalcar y que generalmente no se tiene en cuenta, ASTM F1449, en el capítulo 5, el tema de procedimientos de lavado, le indica segregar las fibras por el proceso de lavado y categoriza a los algodones tratados con la letra C y define como ropa resistente al arco, exclusivamente hecha de tejidos que son tratados químicamente al arco. Por ende, está reforzando la idea de que un algodón tratado químicamente con resistencia al arco es posible. Muy bien, tener en cuenta los estándares, las normas establecidas al seleccionar una prenda de protección térmica adecuada es esencial para un programa exitoso, ¿cierto? Exactamente, María. En Chile estamos más ahí con creo yo, con la NFPA, ¿cierto? La 70E, sí, La 70E, mucho. Sí. Mucho. Bien, antes de concluir ese webinar, me gustaría hacer una última pregunta. Basado en tu experiencia y conocimiento en prendas de protección térmica, ¿tiene alguna sugerencia o consejo final que quisieras compartir con nosotros para promover un entorno de trabajo seguro y protegido para los usuarios? ¿Qué serían los últimos tips, consejos? Sí, María, sí, tengo cinco puntos que me gustaría abordar hoy para poder reforzar, y muchos de esos tienen relación con lo que hemos hablado al principio. Todo parte de la base de las capacitaciones constantes y repetir el tema de las protecciones y conseguir información nueva de cosas que muchas veces no se dominan. Primer punto, el correcto uso del EPP antiflama según la tabla 137 de NFPA. Ahí nos da ciertas prendas que tiene que ir obligatoriamente. No es un tema de gustos, sino que son prendas que deben proteger todas las partes del usuario potencialmente expuestas. Entonces, ejemplo, en Chile se da mucho, y lamento esta situación, de ver que las empresas invierten mucho en prendas de aquí hacia abajo. Tenemos chaqueta, camisa, polar, parca, guantes, zapatos, y la protección facial no está considerada. No hay esclavina, que es una prenda obligatoria, según la tabla 137, no se considera el protector facial, no hay auditivos, no hay lentes, y eso es una falla a la NFPA 70E, la cual intento cumplir. Otro punto importante, los estudios de energía incidente. Siempre nos damos cuenta de que muchas veces el valor de clasificación de ARCO o ATPB que se solicita cotizar está basado en una cotización anterior y no en un estudio de energía incidente. Es un valor que lo dio otro proveedor y nosotros deberíamos como empresa cumplir ese valor, siendo que ese valor no refleja algún estudio anterior en relación al tema de la ropa. Entonces, eso es un riesgo complicado, difícil, y que no lo podemos asumir como empresa fabricante de prendas. La NFPA 70 es clara en ese punto. Primero se hace el estudio, se determina la energía incidente, y después se contacta un proveedor de ropa para indicarle la energía incidente y él dé la clasificación de arco de las prendas que tiene. No somos responsables de ver todo el espectro que tenga que ver con la protección. Entonces, y por último, vuelvo al tema de las capacitaciones, cambios normativos y mejoras que se pueden ver durante las capacitaciones, nuevas telas que han salido en el mercado que pueden reemplazar otros sistemas de protección térmico, no se abordan porque no hay comunicación y no hay mayor, no quiero decir interés, pero no hay mayor motivación para hacerla. Caemos en el tema de que cuando hay un accidente, probablemente la tela ocupada no fue la mejor porque solamente se cotizó y no se habló más del tema hasta que desafortunadamente sucedió algo. Entonces les dejo la invitación
a que puedan considerar el tema de la ropa ignífuga dentro de su estándar y cumplir toda la rueda que el ISP ha pedido de selección revisión del riesgo, selección de la prenda correcta, inspección, capacitaciones, uso de la prenda, desecho de la prenda. Muchas veces no sabemos cómo desechar la prenda. Esa información está para las capacitaciones y los invito a ser parte de esto. Y bueno, por mi parte agradecerles la participación el día de hoy. Cualquier consulta que tengan adicional a esto, no tengan miedo de poder realizarlo, estamos a su disposición. Muchas gracias, Nicolás. Todos consejos muy, muy importantes. Pero me llegó 2 preguntitas aquí en el WhatsApp, en el chat. La primera es, ¿cuántos lavados dura una prenda de protección térmica? Y la segunda, ¿cuáles son los productos que puede utilizar en los lavados? ¿Hay alguna restricción o cómo puedo lavar en casa? ¿Tiene que ser lavados industriales? Más el tema de cuidados de mantenimiento de la prenda. Bien, buena pregunta. Sí, esta es una pregunta es una pregunta de oro de las capacitaciones. En el tema de la resistencia de las prendas al lavado, no hay ninguna falla de la tela en el lavado. ¿Ya? Siempre que se sigan las políticas que Westec tiene, o Westec o un fabricante exige para las prendas, no va a haber problemas de resistencia térmica. Lo que sí se puede presentar, que no es lo mismo, es el tema del desgaste mecánico o el decoloramiento de algunos colores, como son el color azul, o el color. Generalmente, cuando se hace con fibras de aramida, es muy difícil retener algunos colores. Eso es solamente un tema de color, no implica protección térmica. Westec garantiza en este caso la protección térmica siempre. Creo que la única excepción, María, sería cuando se usa agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Ahí podría, y lo dice el manual de Westec, podría presentar algún problema de resistencia a la flama cuando se usa demasiado, creo yo, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Por ejemplo, esos Vanish Podero 2 blanqueadores no van con ninguna fibra antiflama. Sí. En el caso de los jabones, tengo entendido que la mayoría del mercado no tiene problema. Obviamente hay que ver la cantidad de jabón que le coloco para no cargar la prenda con mucho jabón, porque en el fondo el jabón es una grasa. Entonces, si queda en la fibra y no se remueve correctamente, podría, entre comillas, generar un efecto de enmascaramiento de la protección antiflama. Pero nunca he visto ese efecto en realidad. Son sugerencias para una mejor performance de la prenda. Nosotros también tenemos en nuestra página todo ahí para hacer download de las instrucciones de lavado, y creo que ustedes también, ¿no, Nicolás? Tienen la prenda afixado, la instrucción de lavado con todos los cuidados. Exacto, sí. Muy bien. Nicolás, llegamos al fin de este episodio de webinar. Lástima, María. No hay ninguna otra pregunta. No, están tímidos hoy. Están tímidos hoy. Aquí llegó una pregunta de Marcio. ¿Cómo se da la certificación de PP, de equipo y la legislación en Chile? Marcio Botaro, un saludo a la distancia, don Marcio. Sí, Marcio es el director del laboratorio de Brasil, de ARCO. Muchas gracias por estar aquí, Marcio. Entonces, Nicolás, toda tuya esa pregunta. Excelente pregunta, Marcio. Sí, Chile es uno de los países que se distingue en la región por exigir certificación por prenda bajo el riesgo adecuado. Y ese es un buen punto para el tema de las prendas antiflama de ARCO, porque segrega las prendas por norma, como debería ser. Entonces, por ejemplo, en Chile el ISP regula el tema de las prendas antiflama y uno ingresa a la prenda según el riesgo, y eso es buenísimo. En otros países el tema de los institutos del trabajo no exigen las prendas certificadas. Puede venir de afuera con una certificación UL bajo 2112 y operar en todo el espectro de riesgos en Chile, pero en Colombia o en Perú, y pasa. Y en Chile no. Si tú tienes el riesgo de ARCO, vas a ir bajo STMF 1506, certificas tu prenda y la prenda queda para ese riesgo. Lo que nosotros hacemos es indicarle al cliente cuál es la norma que aplica ese riesgo,
pero creo que los otros países como Brasil y Colombia lo tienen más difícil, porque puedes certificar 2112 y lo ocupas para forestal, fuego repentino, arco, cuando en realidad en Chile el tema está más segregado, lo cual es muy bueno. Muy bien. En verdad hay 3 países de la América Latina que tiene como obligatoriedad certificar prendas o telas. Brasil, con la norma NR10, Chile y Colombia. Entonces hay solo 3 países. Ahí tenemos mucha cosa ainda para desarrollar en otros países de la América Latina. Sí, aquí la Pero ventaja es que es por prenda, María. por prenda. La tela ya no va, entonces eso es mucho mejor para un fabricante. Nosotros en Brasil, a partir del 1 de diciembre de 2023, será por prenda también. Ah, qué bueno. Ya es un avance, ¿cierto? Exactamente. Bien, creo que no hay más preguntas. Agradecemos mucho, Nicolás, por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros y a todos que estuvieran aquí nos escuchando esta noche en este webinar. Esperamos que tengan encontrado inspiración y nuevas ideas para mejorar la protección térmica en tu entorno laboral. Si tienes alguna pregunta adicional o deseas obtener más información sobre el tema, no dudes conectarnos en nuestros canales de medias. Estamos aquí para ayudarte. Nos despedimos. Hasta la próxima. Nicolás, ¿quieres cerrar con unas palabritas? Agradecer nuevamente la participación, las consultas y, bueno, cualquier cosa estamos a las órdenes para poder ayudarles. Gracias a Milliken Weston nuevamente por la invitación. No, gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo episodio y manteniendo seguro y protegido siempre. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, María. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.